Hay cientos, por no decir miles, de anuncios en Instagram con renders de pisos sobre plano en diferentes países. Hay un montón de intermediarios que te intentan vender el próximo gran pelotazo en inversión inmobiliaria, pero realmente, ¿cuántos de esos intermediarios, cuántas de esas empresas han comprado en los proyectos que están recomendando? ¿Cuántos de esos han analizado bien el mercado o simplemente se han casado con la primera promotora que les ha ofrecido un poquito de comisión? ¿Cuántos de esos agentes inmobiliarios que hay ahora mismo inundando las redes sociales con sus funnels ultra copiados y pegados de unos de otros, que al final todos hacen exactamente lo mismo, son realmente críticos y analizan las inversiones que ofrecen a sus clientes? Para mí, hay una pregunta clave a todo intermediario que me intenta vender un piso sobre plano en una promoción, y es: ¿cuántas casas tienes en ese proyecto? ¿Cuántas propiedades has comprado? ¿Cuánto dinero de tu propio bolsillo has invertido en ese proyecto? Y hay muchos que te dicen: no, porque yo ya estoy invertido en otros, no, porque es que mira, si yo pudiera, no, porque es que tal. A mí todo eso no me vale. Si no tienes capital propio invertido en el proyecto que me estás recomendando, no será tan buena oportunidad. Porque si tenemos una super oportunidad de generar plusvalía con una rentabilidad que muchos te prometen del 10, del 12, del 15%, si tan buena es la oportunidad, ¿por qué no estás dentro de la inversión? ¿Por qué tus amigos, tus familiares no están dentro de la inversión? Y es algo que para mí es decisivo a la hora de confiar en un agente inmobiliario o de confiar en una empresa que me está intentando vender oportunidades de inversión. Así que en este vídeo he decidido contarte cuál es el proceso de análisis, el proceso de due diligence que llevamos a cabo en una de mis verticales de inversión inmobiliaria, que es Fiscal Estate, que básicamente es una vertical de nuestro despacho de fiscalidad internacional, donde ayudamos a nuestros clientes a construir patrimonio internacional en diferentes mercados sin necesidad de moverse de su lugar de residencia, que generalmente es España o alguna de las jurisdicciones a donde los hemos llevado a tributar, sin necesidad de conocer el mercado, sin necesidad de visitarlo, sin necesidad de analizarlo, sin necesidad de conocer la fiscalidad en ese lugar, sin necesidad de hacer absolutamente nada. Un servicio 360 donde localizamos el mercado, buscamos la oportunidad, estructuramos la operación a nivel fiscal, que muchas veces es decisivo a la hora de obtener una buena o una mala rentabilidad, y cerramos el círculo completo de tal manera que nuestro cliente lo único que tiene que hacer es invertir y recibir beneficios. No somos un crowdfunding, no hacemos inversión participativa, y el cliente en todo momento compra su unidad o las unidades que él quiera, asesorado en todo momento por nosotros, y escritura a su nombre su propiedad. No tocamos el dinero, el inversor compra directamente con la constructora, al igual que lo hemos hecho nosotros previamente. Y creo que dos de los puntos diferenciales de nuestro servicio es: el primero, ya he comentado, nosotros compramos en todos los proyectos que luego recomendamos a nuestros clientes y somos vecinos de inversión de nuestros clientes. Y el segundo, que prácticamente ninguna agencia o intermediario aporta a sus clientes, es la parte fiscal, que para mí es la más importante a la hora de invertir, sea donde sea, pero al hacerlo de forma internacional más todavía. Entonces, dentro de nuestro fee pues ya viene incluido que te sientes con nuestro asesor fiscal especialista en inversión inmobiliaria internacional para poder estructurar cómo sacamos el capital de tu SL, cómo sacamos el capital de España, cómo lo vehiculizamos al mercado donde vamos a invertir, cuál es la estructura correcta, si a través de una sociedad, si a través de persona física, luego cómo extraemos las rentas o los beneficios que hemos generado en el país, cómo los traemos a España, cómo los tributamos. Bueno, pues todo eso forma parte del servicio de Fiscal Estate. La fase 1 de nuestro análisis es elegir el mercado. Antes de elegir un mercado, hemos analizado más de 20 países diferentes, hemos analizado sus datos macroeconómicos, hemos analizado el crecimiento del país, hemos analizado el PIB, hemos analizado qué tipo de gobierno o qué tipo de políticas están desarrollando en ese país, hemos analizado la fiscalidad, hemos analizado cuáles son los impuestos que se pagan al comprar, al vender, al recibir el rendimiento inmobiliario. Hemos analizado absolutamente todos los factores que tiene en cuenta pues un fondo de inversión cuando va a invertir en un país en concreto. Y hemos hecho una criba entre más de 20 países y ha salido uno. En este caso, por ejemplo, Paraguay, República Dominicana, Bali,
Estados Unidos, son países, Emiratos en el pasado, aunque a día de hoy no lo estamos recomendando, haré más vídeos acerca de Emiratos y por qué ahora mismo estamos muy invertidos en Emiratos, tanto nosotros como nuestros clientes, pero no estamos recomendando invertir ahora. Ya me mojaré más en un vídeo, pero bueno, son algunos de los países que tras un análisis exhaustivo de más de 20 países, pues han ido saliendo como lugares interesantes donde poner nuestro capital y construir patrimonio. Algunos de los parámetros que tiene en cuenta nuestro equipo de análisis. Bueno, hemos hablado del PIB, por supuesto, del crecimiento del país, nivel de deuda pública, estabilidad del tipo de cambio, evolución demográfica, el rating crediticio y un largo etcétera, que combina tanto un equipo que viene de grandes consultoras, que viene de trabajar pues en Cebre, en Merlin Properties, en BNP Paribas, esto combinado con la tecnología que ya a día de hoy nos brinda pues todo el Big Data, todo tipo de herramientas de análisis, software de análisis y demás, pues podemos tener una data muy certera y una data que pues generalmente no está al alcance del pequeño o mediano inversor. Es más, una anécdota que tenemos del último viaje que hicimos a Paraguay, el propio gobierno, que estuvimos sentados con grandes actores políticos del gobierno de Paraguay, nos brindaron una base de datos a la cual no tiene acceso el individuo de por sí, porque es una base de datos privada, y esa base de datos la hemos también pasado por nuestra tecnología para luego tener pues cuáles son las mejores zonas, cómo se están comportando, cuáles han sido los crecimientos que han tenido, incluso predecir en base a patrones que se han dado en el pasado en ciertas zonas y que pueden darse con una posibilidad muy exacta en nuevas zonas que se están comportando similar a zonas que en el pasado han experimentado grandes subidas. Entonces, todo esto que de nuevo no tiene acceso un individuo al uso que quiere comprarse un piso en X lugar, lo tenemos nosotros a través de nuestro equipo. Y luego, como digo, estamos en un punto que a día de hoy tenemos tecnología, tenemos desarrollos IA, tenemos acceso a muchísima data. Algunas de las casas principales de análisis de inversión inmobiliaria a las que recurrimos, ¿vale? ¿Cuáles son esas fuentes de las que extraemos la data? Os las quiero dejar aquí en este vídeo por si también las queréis usar para hacer vuestros análisis propios, que para mí es espectacular. Llegar a una llamada con un inversor y que me diga, no, pues mira, esta es mi tesis de inversión, estas son las zonas que me gustan, este es el mercado que he estudiado, este es el tipo de explotación que busco para mis activos, o este es mi perfil de inversor. Pues claro, eso nos ahorra a nosotros un montón de trabajo, de sondeo y demás, aunque nos encanta y lo hacemos desde cero, pero oye, me gusta. Entonces siempre que vayáis a invertir en cualquier país, tenéis que analizar, tenéis que contrastar la información, incluso da igual, o sea, ni siquiera este vídeo os lo creáis, ir ahí fuera y contrastar la información. O sea, hay algunas fuentes que usamos, ¿vale? Que es Moody's, el SIP, Banco Mundial, el FMI, Knight Frank, Global Report, ¿vale? Luego algunas en inglés que me vais a perdonar, pero tengo un inglés malísimo, como puede ser Cushman and Wakefield, ¿vale? Os las voy a dejar en un comentario, en la descripción, o las voy a poner aquí en pantalla. Global Property Guide, Cebre, que ya lo hemos dicho, que de hecho de Cebre extraemos mucha data, y no solo data, sino también empleados que han venido a trabajar con nosotros. Cebre Research, ¿vale? En fin, un montón de fuentes que nos brindan esa información que necesitamos porque, de nuevo, y esto es algo que nunca me cansaré de repetirlo, estamos invirtiendo el patrimonio de una persona en nuestro propio. ¿Cuánto cuesta generar el dinero para que luego vayamos a invertirlo con cualquier realtor de turno que nos vende la moto de que esa es la próxima gran oportunidad y realmente no tiene ni data para demostrártelo más allá de sus palabras? Y para mí eso es fundamental. Para nosotros también, ya lo he comentado, el tema de la tecnología y la data es fundamental. Entonces, desarrollamos nuestras propias herramientas, más allá de que pues, ya hay un montón de herramientas en el mercado, softwares y demás que nos brindan esa información, pero incluso tenemos un equipo de desarrollo interno que nos ayuda a desarrollar esa tecnología, ¿no? Porque pues a nosotros, por ejemplo, aquí tengo varios indicadores clave que vemos, ¿no? Pues transacciones reales que se han efectuado. Ya, por ejemplo, hay mercados como Emiratos que ya puedes acceder al Dubai Land Department y puedes extraer esta data, ¿no? Pero hay otros mercados que, por ejemplo, no tienen esas
sofisticación que tiene Emiratos y hay que ir buscando en diferentes fuentes y hay que extraer esa data. Pues imagínate, esto hace 10 años era imposible hacerlo en un tiempo como lo hacemos a día de hoy, había que tirarse estudiando un montón. A día de hoy, con uno de los agentes que tenemos que compara cientos de bases o miles incluso de bases de datos por segundos, pues podemos extraer esa data muchísimo más fácil, ¿no? Tendencias de búsqueda, flujos de inversión extranjera, ¿no? ¿Quién está invirtiendo aquí? Por ejemplo, detectamos que en Georgia, en Dubái, en muchas zonas que eran mercados que nosotros estábamos explorando, pues había mucha compra por parte de rusos, por parte de ucranianos, ¿no? Que venía generada por el conflicto que estaba ocurriendo allí. Entonces, bueno, también eso te da luz, ¿no? Y te da veracidad a la hora de estudiar los datos, porque dices, vale, pues puede ser que haya aquí un aumento de precios porque hay una gran masa de capital que está entrando por una casuística puntual que no se va a seguir repitiendo y por lo tanto cuando este capital deje de entrar va a haber una corrección, ¿no? Va a pasar ese FOMO y nos vamos a encontrar con sorpresas, que es lo que le ha pasado a mucha gente comprando en ciertos lugares donde estaba entrando mucho capital ruso y ucraniano, que han inflado los precios, hemos creído que todo el monte era orégano, hemos comprado y luego nos hemos encontrado con la sorpresa, y por ello es tan importante que pues, os asesoréis y que no invirtáis de cualquier manera. Luego, los ratios de ocupación, el ADR, el precio por noche cuando hacemos alquiler turístico o cuando estamos comprando una habitación de hotel. Para nosotros eso es súper importante también tenerlo muy medido, porque por ejemplo en Paraguay nos hemos dado cuenta que era mucho más rentable comprar una habitación de hotel que comprar un apartamento turístico. Y toda esta data, si no tuviésemos acceso a ella, pues a lo mejor hubiésemos comprado un apartamento de $35.000 que vete tú a saber dónde hubiese acabado el capital, ¿no? Entonces, por ello siempre, y sé que soy muy pesado con esto, pero tenemos que contrastar absolutamente todo lo que nos dicen. Y luego, por supuesto, el último paso que damos es la visita física. No invertimos en ningún lugar sin haberlo visitado previamente, por mucho que el papel, el Excel y toda la data nos indique que es un buen lugar para invertir. Finalmente hacemos el viaje, visitamos las zonas, pasamos por todo el proceso, conocemos al constructor, conocemos a los empleados, nos metemos en la obra, nos metemos en absolutamente todo, comemos en los restaurantes de los hoteles, que luego van a ser los mismos restaurantes que van a tener en los proyectos que estamos comprando, nos hospedamos en los apartamentos turísticos de otras promociones pasadas, vamos a los gimnasios, comprobamos que las amenities son las que dicen, o sea, hacemos un control y un examen, vamos, de algodón. Entonces, para nosotros eso es muy importante porque, de nuevo, invertimos nuestro dinero, nuestro capital, más allá de luego recomendar a nuestros clientes que compren en el mismo lugar donde nosotros hemos comprado. Pero casi es más importante para mí que el cliente que compra con nosotros obtenga lo que realmente le estamos diciendo, incluso a yo equivocarme. De hecho, han habido en lugares donde hemos comprado que luego los hemos dejado de recomendar. Ejemplo, Kenia. En Kenia compramos, tenemos allí 6 unidades en Kenia compramos, mi socio Miguel y yo. Y a día de hoy no lo estamos recomendando. ¿Por qué? Porque bueno, nos dimos cuenta que era demasiado pronto, que nosotros somos un poco, en ese sentido, arriesgados y que nos gusta la aventura y el rock and roll, pero pues no era el mejor producto para nuestros clientes o para cierto tipo de cliente. Lo dejamos de recomendar. En Georgia, por ejemplo, también empezamos a trabajar. Compramos varias unidades allí en un proyecto que, para mi gusto, está muy bien comprado en una muy buena zona, pero lo hemos dejado de recomendar también por esa tensión o ese posible conflicto que teníamos ahí con Rusia-Ucrania. Entonces no estábamos del todo seguros y preferimos pasar por nosotros por el proceso, comprar, arriesgar nuestro capital, a luego seguir recomendando algo con lo que no nos sentíamos del todo seguros, ¿no? Entonces, para nosotros esa visita es imprescindible, el conocer el proyecto y a los actores que hacen que el proyecto pueda salir o no salir. También para nosotros es importante el equipo que hay detrás de esa construcción. Luego tenemos una fase 2, que es el análisis de la zona y la selección de la promotora. Como veníamos diciendo, no todas las zonas son igual de interesantes y esto nos ha pasado en todos los mercados. Voy a poner un ejemplo en Emiratos. En Emiratos hay promociones en absolutamente todas las zonas que te puedas imaginar y todas son increíbles, todas son muy rentables y todas son la nueva downtown. Así te lo venden las promotoras, pero tienes que saber diferenciar la paja del trigo y saber qué es marketing y qué es data real. Y ahí es donde entramos nosotros. Entonces, en la selección de la zona igual. O sea, estudiamos la zona, estudiamos la demanda estructural, estudiamos cómo se sostiene la oferta que se va a entregar en esa zona, ¿no? Nos dimos cuenta, por ejemplo, otro caso, Paraguay. Paraguay hay una zona donde se están construyendo específicamente edificios para
alquiler turístico. Todos tienen ese objetivo. Y vas allí y ves que hay torres y torres y torres y torres que van a salir en algún momento a mercado, que en ese momento va a empezar la sangría. Y va a empezar la competencia de absolutamente todos los inversores poniendo su inmueble en Airbnb. Y ahí es donde se va a ver cómo performa ese tipo de inversión en esa zona, en ese mercado. Entonces, por ejemplo, esa zona para nosotros descartada. Esa modalidad de inversión descartada. En Dubái, por ejemplo, estamos descartando, o hemos descartado, porque ahora mismo no estamos invirtiendo allí, pero hemos descartado mucho producto en GVC, porque tienen unas entregas para 2027-2028 de miles de unidades, donde se va a ver afectado el precio, evidentemente, porque la demanda que sostiene la oferta que se entrega, pues también es importante mirarla. No vale todo, no todo lo que se entrega va a ser alquilado o va a ser vendido de la misma manera. Entonces es algo que pues depende de la zona, depende del interés, depende de la demanda que haya y sobre todo qué tipo de demanda hay. Es una demanda de un expatriado que vaya a vivir, es una demanda de un local que vive allí, es una demanda de un turista, ¿no? Entonces todo esto, está adaptada la propiedad para el tipo de demanda que hay en esa zona, o sea, todo eso hay que explorarlo y es algo que nosotros hacemos en nuestra fase 2 de análisis de zona. Y después, una vez tenemos la zona seleccionada, vamos con los promotores. Y esto para nosotros es importantísimo, por eso viajamos al lugar, hacemos una preselección de las principales constructoras que hay, nos contactamos con sus gerentes, con sus CEOs y programamos reuniones. Cuando viajamos al país nos sentamos absolutamente con todos, vamos allí, vamos con nuestros traductores, tenemos reuniones con ellos, entendemos bien cuál es su plan, porque a mí me gusta mucho conocer no solo lo que han hecho o lo que están haciendo, sino lo que quieren hacer, cuál es su visión, cuál es su plan de largo plazo. Porque para mí una constructora que no tenga un plan de largo plazo no vale. Porque eso quiere decir que de alguna forma han llegado a su tope de desarrollo, ¿no? O de creatividad, o de objetivos, o de ambición. Entonces a mí me gusta que siempre haya un plan a largo plazo de qué va a ocurrir y sobre todo si el plan es alcanzable, que también es importante. Una vez tenemos seleccionadas a las promotoras que nos interesan, hacemos una due diligence, pedimos cuentas, pedimos background, vemos cuáles son los proyectos que se han entregado, cuál es esa visión de largo plazo pasada al Excel con sus números, ¿no? Y valoramos si realmente es una promotora solvente, es una promotora que entrega, es una promotora interesante, ¿no? Entonces todo este proceso también lo pasamos, que muchas veces nos han llegado clientes que simplemente han visto un banner en Instagram, han hecho clic, se han sentado con el realtor de turno y han comprado un inmueble sin analizar a la promotora. Y para mí eso es un error garrafal. La siguiente fase es la criba de modelos de explotación, como os estaba comentando antes. Cada zona, cada país tiene un modelo de explotación para mí que predomina sobre los demás. Por ejemplo, República Dominicana. República Dominicana es apartamento turístico, turismo de ocio principalmente, porque es uno de los destinos turísticos más visitados. Estamos hablando de 12 millones de turistas, si no recuerdo mal, el último año. Y es turismo de ocio. Paraguay no es turismo de ocio, porque no han sabido todavía explotar sus bondades, que tienen muchas, pero no las han sabido explotar. Entonces tenemos un visitante del sector MICE, que es empresario, convención, empleado, etc. ¿Vale? Pues el modelo de explotación, habitación hotelera, enfocada a este grupo de visitantes. Emiratos, por ejemplo, en diferentes zonas donde hay una demanda estructural muy interesante de expatriados, locales pocos, porque el local emiratí no vive en las zonas occidentalizadas, por así decirlo, pero bueno, tienes expatriados de diferentes niveles, ¿no? Pues empresarios, empleados que van a ir a trabajar con muy buenas condiciones, etc, etc. Nos hemos enfocado también mucho en el residencial, porque hay zonas con muy buena demanda residencial y nos olvidamos de la gestión, de turística, etc, etc. Otras zonas de Dubái, por ejemplo, hemos comprado en Ras Al Khaimah, que se está construyendo ahí una isla que va a ser la isla del vicio, del ocio, discotecas, casinos, de todo. Pues ahí el tipo de demanda, el tipo de explotación es pues, turista de ocio, evidentemente vamos a hacer explotación turística, ¿no? Entonces hay que elegir bien el modelo, hay que entender cómo vamos a invertir y sobre todo cuál va a ser nuestra estrategia de explotación y nuestra estrategia de salida también, que eso es importante, ¿no? Hay zonas que son más propensas a poder salir con plusvalía, a lo mejor merece la pena explotar unos años y luego salir y rotar el capital a otro mercado más interesante, donde haya puntos de entrada más bajos, o merece la pena retener en el largo plazo, ¿vale? Pues esa estrategia de inversión también la analizamos en este proceso, en esta fase de elegir zona, promotora, modelo de explotación, tipo de propiedad que compramos. Y luego tenemos la fase 3, que para mí es de las más importantes, que es la capacidad de negociación con el grupo promotor. ¿Por qué? Cuando nosotros empezamos a trabajar, nosotros lo primero ya hemos comprado, a lo mejor hemos comprado 5, 10, 15 unidades, dependiendo evidentemente de cómo estemos invertidos en otras zonas, del capital disponible que tengamos, etc. Pero siempre compramos un paquete. Entonces ese paquete ya va negociado.
Ya no estamos comprando al mismo precio que compra un inversor individual que viene a por una unidad. Pero es que después de haber demostrado que nosotros siempre cumplimos con nuestra palabra, que compramos, etc., nos volvemos a sentar con el promotor y decimos, vale, ahora este mismo precio lo quiero para mi gente, lo quiero para mi grupo de inversores. Que yo ya más o menos, porque ya pues llevamos 3 años aproximadamente con este modelo, ya conocemos qué cosas les gustan a nuestros inversores, qué cosas no y demás, ya conocemos nuestra capacidad de compra. Entonces tenemos pues ahora mismo 90 inversores activos, entonces ya sabemos que podemos garantizarle al promotor que vamos a quedarnos con X unidades, 20, 30, 40, 50. En el caso de Paraguay, por ejemplo, hicimos una reunión con nuestro grupo de inversores, más de 500 personas vinieron a la reunión, finalmente hicimos el sold out de las unidades que habíamos negociado, que eran 50 o 60, en cuestión de minutos, ¿no? Entonces, claro, esto para el promotor pues, es algo muy potente, muy poderoso. Entonces esto nos permite pues entrar, si está entrando todo el mundo, imagínate a $100.000, nosotros estamos entrando a 80.000 o a 90.000. Siempre hay plusvalía nada más comprar, más allá de la que se genera durante el proceso de construcción. Entonces esto, claro, es un arma muy poderosa y es un diferencial clarísimo que tenemos con cualquier realtor, cualquier intermediario, cualquier inmobiliaria o lo que sea, porque nosotros no somos una inmobiliaria, somos un grupo inversor. Esto, claro, nuestro cliente lo valora muchísimo. De hecho, cada vez que hacemos un drop de unidades, se agotan en minutos, en horas. Algunas sí que hemos tardado a lo mejor un mes, pero rara vez duran más de un mes. Y es por eso, porque el precio al que está comprando nuestro inversor es inferior al precio de mercado que en ese momento se está comercializando el mismo producto, la misma unidad, en el mismo proyecto. Y por supuesto, otro de los puntos diferenciales de los que hemos hablado, ¿vale? Que es la parte fiscal, que para mí es algo crucial. O sea, una estructura fiscal mal planteada a la hora de hacer una inversión inmobiliaria te puede joder por completo la inversión. O sea, podemos pasar de tener una rentabilidad interesante del 7-8% a estar por debajo del 4% o tocar 3 y 2, es que los he visto, porque hay clientes que han comprado de nuevo por ahí fuera o solos y que vienen a nosotros y nos dicen, no, ayúdame con la fiscalidad que ya he hecho la compra. Y cuando vemos la fiscalidad decimos, pero qué estropicio es este, si es que pierdes dinero prácticamente o te quedas en break-even, ¿no? Entonces por eso es tan importante la planificación y la estructuración previa antes de hacer la inversión, y eso es un punto que tenemos nosotros, que es nuestro mantra, nuestro pilar fundamental del servicio que prestamos. Luego el traje a medida, ¿no? Porque no es lo mismo, por ejemplo, un inversor que quiere cash flow, que le da exactamente igual el patrimonio, que no le importa, que lo único que mira es el dinero que genera todos los meses. Pues quizá le recomiendo Vale, porque compramos con algo que se llama leasehold, que básicamente es un alquiler de la tierra, no es el concepto de propiedad que tenemos en Occidente, es una propiedad que digamos que el activo es tuyo, pero donde está construido el activo no es tuyo, por lo que a los 25-30 años o se renueva o chao tu activo, pero compensa, el mercado te compensa con una rentabilidad mucho mayor a la que tenemos en otros mercados. Entonces, a lo mejor, en lugar de buscar un 6-7% con ese pensamiento patrimonialista de que tus hijos hereden la propiedad, vamos a buscar el 13, 14, 15% o incluso vamos a forzar más esa rentabilidad con el objetivo de solamente genero cash flow y sé que en 25-30 años este activo le he dado la vuelta varias veces, he generado una rentabilidad muy interesante y chao. Y ya no tengo nada que pueda dejar a mis hijos, ¿no? O eres el caso contrario, eres un perfil muy conservador, muy patrimonialista, que quieres construir para luego que tus hijos hereden, dejar un legado, y entonces pues dices, vale, pues me voy a ir a rentabilidades del 6%, 5%, netas después de impuestos, pero sé que voy a jugar también a la apreciación, ¿no? Y sé que este activo aprecia un 5 o un 7% anual, que es una locura, y ya está. Y voy a comprar ubicación en un lugar muy seguro, con una marca país muy buena, con una confianza extrema, ¿no? Entonces, ese traje a medida para mí es importante, porque cada inversor es un mundo, son tickets de inversión distintos, son mentalidades diferentes, momentos vitales diferentes, objetivos de vida diferentes, y venderle lo mismo a todo el mundo para mí es un sinsentido. Y luego la gestión, ¿vale? Son dos puntos muy importantes, la gestión y la postventa. Para mí, crucial que ya terminan de cerrar el círculo del servicio que ofrecemos en Fiscal Estate, ¿vale? Gestión 100% pasiva, porque nuestro objetivo es democratizar la inversión internacional. Y cuando hablo de democratizar, hablo de que una operación inmobiliaria donde hace 20 años era un dolor de cabeza, a día de hoy la hemos conseguido convertir en una operación financiera, por llamarla así, porque el inversor invierte y recibe dinero. No hace nada más, no tiene que visitar el lugar, que puede hacerlo evidentemente si lo desea, pero no tiene por qué hacerlo, no tiene que estudiar la zona, no tiene que
lidiar con negociaciones, ni con el promotor, ni con la empresa que explota, nada. Y lo único que hace es disfrutar de los ingresos pasivos de verdad, porque mi objetivo, yo llevo 11 años en el sector inmobiliario y he pasado por todo tipo de inversiones y he gestionado mis propias inversiones. Y me he dado cuenta que los ingresos inmobiliarios son de todo menos pasivos. Sobre todo cuando tienes una gestión ineficiente, cuando estás tú gestionando y cuando no tienes una buena gestora o unos buenos procesos o has delegado en empleados, pero eso ya requiere de estructura, de quebraderos de cabeza, etc. Entonces nosotros hemos creado un servicio que brinda al inversor de ingresos pasivos reales con una gestión 100% pasiva, donde el inversor vive en España o vive donde quiera, tiene sus rentas en diferentes mercados en el mundo y no se preocupa de nada. Y ese es nuestro objetivo como gestores de patrimonio o como gestores de inversión. Y luego otro punto, para mí muy importante también, es el seguimiento post-inversión, ¿vale? ¿Cuáles son esas obligaciones fiscales, documentación, hablar con la promotora, gestionar la entrega de llaves, ir a notaría, ¿no? Todo esto nos encargamos nosotros y trazamos un plan para que, de nuevo, no tengas problemas, no tengas quebraderos de cabeza y la inversión sea realmente pasiva. Entonces, bueno, llegado a este punto no me quiero alargar más en el vídeo, porque creo que ya me he alargado suficiente. Si esto resuena contigo, si quieres salir de España, si quieres explorar otros mercados, si te interesa invertir, aunque finalmente no lo hagas con nosotros, al menos date la oportunidad de conocer cómo funciona este traje a medida de inversión internacional, cuáles son los mercados donde estamos invirtiendo, qué tipo de zonas, qué tipo de promociones. Lo puedes hacer haciendo clic en un enlace que dejo en la descripción. Te vas a reunir con un analista de nuestro equipo y vamos a comenzar un proceso gratuito de entender qué tipo de perfil de inversor eres, dónde quieres invertir y cómo quieres hacerlo. Así que agenda en el link de la descripción. Chao.